Mi puerta de acceso a la literatura fueron en realidad las narraciones orales. Yo tuve la suerte de que mi padre y mi madre me contaban cuentos todas las noches antes de dormir y por tanto yo me enamoré de las palabras a través de los oídos, no de los ojos. Recuerdo que entonces los libros me parecían objetos extraños, como hormigueros donde iban filas de insectos siguiéndose en hileras separadas con intervalos azarosos y aleatorios. Y sin embargo, las palabras, la conversación, el hechizo que empezaba con el érase una vez, estaba lleno de vida, de pasión, de intimidad, de cariño. Y así lo percibía yo. Constantemente les pedía a los adultos: cuéntame un cuento, cuéntame un cuento. Mi madre me leía libros todas las noches, sentada a la orilla de mi cama. Ella era la rapsoda, yo su público fascinado. El lugar, la hora, los gestos y los silencios eran siempre los mismos, nuestra íntima liturgia. Mientras sus ojos buscaban el lugar donde había abandonado la lectura y luego retrocedían unas frases atrás para recuperar el hilo de la historia, la suave brisa del relato se llevaba todas las preocupaciones del día y los miedos intuidos de la noche. Aquel tiempo de lectura me parecía un paraíso pequeño y provisional. Después he aprendido que todos los paraísos son así, humildes y transitorios. Yo me siento afortunada porque mis padres me enseñaron desde muy pequeña que hablar no es solo un acto utilitario, sino que también deja espacio para la imaginación, para la belleza, para el juego. Y eso es importantísimo para un niño. Si un niño cree que le estás dando de comer solo para alimentarlo y con una finalidad práctica, muchas veces se aburre y se rebela. En cambio, si ve cómo la cuchara hace bucles en el aire como si fuera un avión, entonces eso le seduce y se deja llevar. Es hermoso pensar que les contamos cuentos a los más pequeños antes de dormir para que soporten la separación y la noche y la oscuridad. Cuando un niño se cae y se hace daño, le recitamos una retahíla: curita sana, si no te curas hoy te curarás mañana. Y en el fondo el origen de la poesía son las canciones de cuna. Y a mí me parece muy hermoso pensar que ayudamos a los niños con rimas, con ritmos, con poemas, con literatura, con cuentos, a que se reconcilien con todo lo que es esencial en la vida, que aprendan a comer, a afrontar el miedo, a soportar el dolor y a amar. Y eso lo hacemos a través del tejido, del juego y de la diversión que llevan consigo las palabras, los cuentos y las narraciones. Había una vez una mujer sola en un territorio peligroso. Menuda y delgada, cada noche debía enfrentarse a una temible amenaza. Pero en los cuentos, los pequeños, los débiles, los frágiles, poseen siempre un talismán salvador. Ella conocía un sortilegio infalible. Era capaz de levantar a su alrededor un muro de aire para defenderse. Los sillares de esa muralla invisible eran las palabras. Cuando una historia brotaba de sus labios, la gente se detenía a escuchar, con la mirada fija, como en trance, olvidando sus quehaceres, sus angustias y su ira. Sus fábulas eran para todos un refugio frente al acecho del peligro. Es fácil reconocer en ella a la persuasiva Sherezade, pero también a la protagonista de una leyenda nacida en la tradición oral francesa, la madre de los cuentos, donde una joven aprendía el arte de narrar escuchando el susurro del viento entre los árboles. Al regresar a casa con el bagaje de historias aprendidas entre los álamos, las hayas y los robles, el embrujo de su voz lograba enmudecer la vara con que día tras día la golpeaban. La mitología griega nos habló de Odiseo, el zarandeado y luchador héroe homérico que recurría a astutos relatos para salvar su vida. También de los versos y los cantos mágicos de Orfeo que encandilaban a los animales y vencieron a la muerte.
En la ceremonia del Premio Cervantes, Ana María Matute afirmó: «La literatura ha sido y es el faro salvador de muchas de mis tormentas». Cuando mi hijo acababa de nacer, tuvo que pasar largos periodos en el hospital. Lógicamente no sabía hablar todavía, pero yo estaba convencida de que él reconocía mi voz y que le podía producir tranquilidad y sosiego. Entonces, en el hospital pasaba mucho tiempo hablándole, pero me di cuenta de que mi voz sonaba más cristalina, más alegre, más tranquilizadora si le leía cuentos o le recitaba poemas, si me ayudaba del ritmo y de la musicalidad, y pensaba que así a él le llegaba ese mensaje que yo quería lanzarle: estoy aquí, estoy a tu lado, no te preocupes, todo va bien, estás en las mejores manos. Y recurría a los cuentos de mi infancia para crear ese túnel de comunicación entre nosotros, ese puente, y recuperar la emoción de las historias que a mí me habían llegado tan adentro en la infancia, e intentar producir un eco, una resonancia en él. Y recuerdo ir al hospital con mis cuentos, con mis viejos cuentos de infancia y con mis libros de poemas, haberle recitado a Lorca y a Machado, y bueno, tener la confianza, ¿no?, algo de esa fe ancestral en la palabra y en el poema, de que de esa manera él sentía mi compañía y él pues de alguna manera estaba siendo acunado o arropado aunque estuviera en el hospital. Durante muchos siglos las mujeres lo tuvieron muy difícil para acceder a la educación y a la cultura escrita. Era un privilegio que pertenecía a algunos hombres, y además era una tecnología que dotaba de poder, y ellas muchas veces permanecían en el otro lado, en el lado de la oralidad. Y así fue como, bueno, ellas se contaron sus historias, fueron las depositarias de la memoria familiar. Mientras trabajaban, mientras cosían en los lavaderos, se cantaban canciones, se contaban relatos, hablaban de sí mismas, hilaban y enhebraban historias, y por eso creo que reconocer todavía hoy el valor importantísimo de la cultura oral es una forma de reconocer a esas mujeres que no pudieron dejar por escrito sus historias, sus versos, su visión del mundo, y reconocer que ha habido un hilo que atraviesa los siglos y que constantemente ha estado desembocando en la cultura, en la alta cultura, y dándole argumentos, historias a través de las madres que contaban cuentos a sus hijos, que luego se convertían en escritores, en intelectuales. Y creo que ese homenaje se lo debemos a esas mujeres que quedaron en una segunda posición, cuidando de ese caudal de relatos que constantemente vivifica la cultura y la narración. Por eso creo que necesitamos esta reivindicación, y hay que hablar de todas las mujeres, bueno, cuyas palabras no llegaron a transformarse en páginas. Nadie puede decir cuándo o dónde se contó el primer cuento. Seguramente fue en las cavernas, mientras contemplábamos la luz danzante de una hoguera. Las tribus primero, luego los poblados, después las ciudades y los imperios crearon su propia genealogía de historias. Las culturas orientales fueron las más antiguas en ponerlas por escrito, y así las narraciones iniciaron su vuelo a través de la geografía y de los siglos. Los cuentos anónimos, que hablan por todos, han resultado grandes viajeros. Quien sabe una buena historia quiere que alguien más la oiga, necesita compartirla enseguida. ¿Sabes la historia del niño sin sombra? ¿Conoces el cuento de los amantes y el fantasma? ¿Érase una vez? Y todos, intrigados, prestan atención. Gracias a los aedos y las rapsodas de Aeda por vuestra acogida y vuestra hospitalidad.
Me gustaría que esto se convirtiese también en un reconocimiento y un homenaje a tantas narradoras orales, a tantos contadores de historias que en las bibliotecas, las ludotecas, los centros de barrio, los colegios, las calles durante las fiestas reúnen a su alrededor un círculo de niños y les descubren nuevos mundos, ayudan a que desplieguen las alas de la imaginación y es maravilloso contemplar cómo en sus ojos se encienden pequeñas hogueras de entusiasmo y de alegría que nos recuerdan esas primeras hogueras donde en las cuevas nuestra especie empezó a contarse historias. Muchas gracias.